Buen día, amada familia de la fe. Qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo tan precioso. Comenzando el año, iniciamos con una palabra de la gracia, diciendo que el apóstol Pablo decía a la iglesia que iba a dejar por algún tiempo para ir a Jerusalén. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darle herencia entre los santificados. Mis amados de La Paz también están acá. Qué bendición poder verlos. El pastor Pablito. Qué bien. Qué lindo compartir con todos, ¿no? Y el segundo mensaje fue sobre el poder de la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. Entonces hemos iniciado el año con una palabra rectora, poderosa, que nos va a fortalecer, porque Jesús dijo, cada día tiene su afán, pero cada año también. Entonces necesitamos la verdad, la realidad de esta palabra que nos va a hacer permanecer, porque ¿qué es lo que necesita la iglesia? Permanecer en Cristo. Fíjese que mucha gente comienza muy bien, felices y qué palabra, pero poco a poco, cuando acordamos, ya no están, ya no los vemos, ¿qué pasó? Nada es voluntario, pero cuando dejamos la prioridad que es Cristo, nos vamos deslizando, como dijo el apóstol Pablo. Cuidado, dijo él, no sea que nos deslicemos. Entonces, qué importante por eso es la palabra que renueva nuestra mente y nuestro entendimiento. Y en esta serie hoy vamos a hablar sobre la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas. Así que, atentos, esta palabra de su poder. Estuvimos hablando que para que un niño crezca saludable necesita alimento y cuidado. Y todo ser humano que nace no se le obliga a crecer. El crecimiento es una expresión de la vida. El que tiene vida va a crecer. ¿No es verdad? Igualmente, el que tiene la vida del Hijo, el que tiene vida, la vida nueva, igual va a crecer. Pero ¿cómo es que se da este crecimiento para no ser raquíticos, para no ser desviados en una palabra que no es la verdad presente, que puede ser una verdad pasada? Hay una verdad eterna en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis que nos enfocan a una sola persona, a Cristo. Pero también hay una verdad pasada de lo que se operaba en el pueblo de Israel. Entonces no hablamos ya de eso, hablamos de una verdad presente que nos muestra el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:12. Y él dijo, el Señor me ha mostrado que en breve voy a abandonar el cuerpo. No dijo voy a morir, porque la vida que portamos es más excelsa y trasciende todos los ámbitos. Voy a abandonar el cuerpo, pero me he encargado que ustedes estén confirmados en la verdad presente. Y eso es lo que hacemos aquí, amados. No estamos hablándoles a ustedes acerca de motivación, motívese, esfuércese. No, no, no. Estamos hablándoles esta palabra
de la verdad presente, del nuevo pacto, de la obra en la cruz. Entonces, para que los hijos de Dios también crezcamos saludables, porque el crecimiento es la expresión de la vida que portamos. Para crecer saludables, ¿qué necesitamos? Alimento y cuidado. Y eso lo tenemos. Nuestro alimento es Cristo. Él es la palabra viva. Él es la palabra de su poder. Pero también tenemos el cuidado del Padre, la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Entonces, si lo vemos bien, no hay por dónde nos desviemos. ¿Sí o no? Tenemos todo. Tenemos un suministro adentro, potente y poderoso, para fortalecernos en todo tiempo. Así que aquí, sustentados en la palabra de su poder, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Como hemos dicho antes, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios hablaba a través de los profetas, a través de los padres. Pero en este nuevo pacto, ¿a través de quién habla? A través de su Hijo, a través de una obra consumada, hecho está. ¿Qué está por hacer? ¿Qué hay? ¿Algo será que hay por hacer? Solo permanecer en Él. Por eso es que el apóstol Pablo dijo a los que querían seguir en esa palabra del viejo pacto, no hagan vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿quién es este Hijo? Nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es una realidad ahora mismo. Esta palabra es atemporal, es actual, es eterna, es potente, es poderosa. Ahora mismo, el que sustenta todas las cosas con esta palabra de su poder, que es el mismo Cristo, lo está haciendo. Estuve viendo sobre los científicos en los años 70, comenzaron a descubrir algo que los dejó muy asombrados. Y ellos seguían investigando, pero no pudieron hallar una explicación ni darle un nombre a qué era lo que mantenía sustentado, cohesionado, perfectamente unido y ordenado el universo. No podían darle nombre. Así que le dieron un nombre, pegamento cósmico. Los científicos de este tiempo, de estos años, le cambiaron el nombre porque hasta ahora no saben, no entienden, no se les ha revelado quién es quien sustenta el universo con la palabra de su poder. Entonces ahora se le llama la materia oscura y dicen que es como un andamiaje que sostiene todo perfectamente unido. Pero qué maravilloso es para nosotros ver que los científicos, que todavía no están muy claros en quién sustenta el universo, lo han descubierto recién. Pero esta palabra está escrita hace 2000 años. Qué potente, qué poderoso. Entonces el Señor gobierna todas las cosas. El Señor gobierna todos los acontecimientos de la historia. A algunos les da curso y a otros los restringe. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Su soberanía es sabia, pero también estratégica. Y cómo nosotros vamos a veces a sentirnos tristes, desanimados, siendo que si sustenta el universo creado, debemos tomarlo también a lo personal. ¿Cómo nos va a sustentar a nosotros mismos? Entonces, muy importante
entender esta realidad eterna que mantiene el universo ordenado, cohesionado por la palabra de su poder. Esta palabra es la que sustenta a sus hijos, a su iglesia. Esta palabra es la que fortalece, la que ordena, la que establece, la que levanta. Necesitamos comprenderla, pero no la podríamos comprender. Por ejemplo, el mundo tiene un sistema de pensamiento que está totalmente ciego, bloqueado. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Y esta palabra la hallan locura, porque se debe discernir espiritualmente. Entonces no pasaría nada si no viene lo segundo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero no se sentó solo. Dice que juntamente con Él nos resucitó, esto entendiéndolo espiritualmente. Juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales. ¿Esto de qué nos habla? El apóstol Pablo, primero en el primer capítulo de Efesios, nos muestra el llamado, el amor de Dios, de Cristo, que dice que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, usted y yo estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso, wow, pero eso lo podemos entender por el Espíritu. Pero ya en el segundo capítulo nos habla que nos resucitó juntamente con Él y nos sentó. ¿De qué nos habla esto? De descanso. La obra de Cristo no inicia corriendo por ganar algo, sino descansando en lo que Él ya ganó. Cristo, creador y sustentador. Y aquí el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amados, está replicando lo que dijo, lo que escribió a los hebreos. Está sustentando lo que Cristo le había mostrado en esa revelación de la gracia. Todas las cosas en Él subsisten. Los científicos pueden pensar que el mundo, que el universo, es una máquina, como un reloj que se le puede dar cuerda y después Dios no está en control, no está viéndolo, se desatiende de ello. Pero no es así. Cristo, el que traspasó los cielos, dice. ¿Qué es eso? Que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él contiene los cielos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces aquí verdaderamente necesitamos pasarlo a lo personal. Si todo subsiste en Él, ¿cuánto más nosotros? Nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, amados. Ese es un engaño de la vieja naturaleza. Ese es un engaño de ese viejo hombre que trata de hacerlo todo en su fuerza, en su autosuficiencia, en su autodependencia. Pero cuando a alguien se le revela esta realidad, comienza a entender una verdad. Somos débiles. No podemos gobernarnos a nosotros mismos.
Necesitamos el gobierno del Espíritu. Necesitamos el gobierno de Cristo que nos guíe, que nos fortalezca. Cuando rendimos el corazón al gobierno de Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a caminar en descanso, en paz, sustentados por Él en todas las cosas. Porque si sostiene el universo, ¿cómo no nos va a sustentar y sostener a nosotros en todas las áreas de nuestras vidas? Entonces, cuando conocemos esta verdad, cuando la creemos por la fe, se va a acabar la ansiedad, esa angustia, ese miedo, ese temor de no tener, porque el ser humano, cuando Adán pecó, quedó con una mente de orfandad y con un sentido de escasez. Eso es lo que tiene el hombre. Todo el tiempo piensa que no tiene. Y por eso vemos gente ansiosa, corriendo sin que nadie lo persiga, corriendo sin límite, buscando más y más y más. Tienen mucho, pero su sentido de escasez les muestra que no tienen nada. Nunca descansan. Un rico habló Jesús y dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo muchos granos, muchos bienes. Voy a derribar mis graneros para hacer uno más grande. Y escuchó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto. ¿De quién será? Vivir conociendo esta realidad de quién nos sustenta es vivir sin ansiedad, vivir en descanso, vivir en paz. Y no estoy hablando que seamos personas mediocres, que no trabajemos, que no hagamos nada, no. Estoy hablando de lo que gobierna tu mente, tu ser. Si es el afán, si es la ansiedad, eso no está bien porque te enferma. Estoy hablando de que en Cristo lo tenemos todo. Él es nuestra herencia y Él es la fuente de todo bien. Y Él usa canales. El trabajo puede ser, y puertas que ni imaginamos, pero que Él las abre en descanso y en paz. Así que, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amados, de verdad, los pajarillos le alaban al Señor. Toda la creación se rinde ante Él. Y muchas veces la iglesia que ha sido trasladada de las tinieblas a la luz está distraída, no lo hace. No le da la prioridad, no le da la preeminencia que Él merece. Él no la pide, pero la merece. Y aquí les hago una pregunta. ¿Sabes cuánto te ama Dios? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces la gente piensa que si está pasando algún problema, que si está pasando alguna situación difícil, si Dios permite algo en su cuerpo, Dios no le ama, o si la lucha es bastante larga, Dios es indiferente. Y pueden decir, bueno, no me ama Dios. ¿Por qué permite que pase esto? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando alguien me ha dicho, pero ¿por qué me ha pasado esto? ¿Acaso? Y la gente dice, ¿por qué las guerras? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios?
Escuché a alguien que dijo, ¿por qué me pasó esto? Cuando mi familiar partió, ¿dónde estaba Dios? Y Dios le habló y le dijo, en el mismo lugar cuando mi hijo estaba siendo muerto por ti. Entonces, entender cuando suceden estas cosas y podemos decir, Dios no me ama, ¿sabe qué siempre me digo a mí misma y le digo a las personas? Mira la cruz, ahí vas a poder comprender el amor de Dios. ¿Cuánto te amó Dios? Un versículo que es muy central en los evangelios del apóstol Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando estaba haciendo este mensaje, ahí el Señor me disparó un pensamiento. ¿Quién estaba escribiendo esto? El hijo del trueno, Boanerges, un hombre iracundo que quería matar a la gente cuando no le caía bien. Pero a estos llama Dios. Estos, porque esa es la naturaleza humana. Ese es el viejo hombre. Pero este hijo del trueno, este Boanerges, fue conquistado por la cruz. El único que estuvo hasta el último momento en la cruz fue Juan. ¿Y saben qué? Él se denominaba a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Este hombre fue transformado por el amor, porque eso es lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero ¿de qué vamos a temer si cuando éramos perversos, impíos y pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿De qué vamos a temer? Y ahora nos ha reconciliado con su Padre. Entonces, ¿cuánto te ama Dios? Cuando estés en dilaciones, en pensamientos que quieren arrestar tu mente, mira la cruz. No estoy hablando del acto de crucifixión. Estoy hablando de todo este evangelio que nos muestra lo que pasó en la cruz. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Nos resucitó. En nuestro espíritu nos hizo santos, perfectos y completos, y nuestra alma está en proceso de santificación. Pero ahora voy a volcar la pregunta. ¿Sabes cuánto amas a Dios? ¿Cómo es que podemos saber cuánto amamos a Dios? Dice Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que tú vas a saber cuánto amas a Dios? Cuando a pesar de las pruebas más duras y más difíciles que has pasado, permaneces en Él. ¿Sabes por qué? Porque en este nuevo pacto Dios te ha dado su vida, su naturaleza, su ADN. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Nosotros nos desprendemos de la vid. Somos los pámpanos. Los pámpanos son una extensión de la vid que se alimentan de Él mismo, de esta vida potente y poderosa que es Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. Entonces, mis amados, muy importante entender que cuando a pesar de las pruebas, a pesar de lo que de repente todavía no entiendes, pero has permanecido en Él,
le amas. Porque tú y yo no hemos conocido el amor hasta que conocimos a Cristo. Conocíamos un amor condicionado. ¿Sí o no? 50-50. Lo que me haces, yo también le hago. Me trata bien, lo trato bien. Ese es el amor humano. Ese es el amor del viejo hombre, que siempre está pidiendo recompensas por lo que hace. Pero el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es fiel. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Ese amor eterno, ese amor que no te juzga, ese amor que no te condena, ese amor que te fortalece, te recibe cuando te apartas, ese amor que permanece, ese amor que, como el hijo pródigo, ¿qué pasó? El padre que representa a Dios estaba todo el tiempo esperando, viendo. ¿Sabe por qué? Y uno dice, ¿por qué no lo fue a buscar donde estaban los cerdos? Porque Dios no obliga a nadie. Porque el amor de Dios no es obligación, no es por interés de que me haga bien, porque todo el bien ya me lo dio en Cristo. Antes que hagamos bien o mal, ya somos bendecidos en Cristo. Entonces, pero cuando volvió en sí, la iglesia necesita volver en sí. La iglesia necesita alinearse. La iglesia necesita ser fortalecida y renovada en la verdad presente. ¿Qué le dijo? Lo abrazó y lo besó. Traigan el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? Cristo. Vístase de Cristo. Traigan el anillo. ¿Qué es el anillo? Símbolo de pacto. El nuevo pacto en su sangre. Traigan las sandalias. El evangelio de la paz. Hizo una fiesta. Lo sentó a la mesa. Este es el amor de Dios. Entonces sabemos que amamos a Dios cuando a pesar de podemos permanecer. Mientras se va renovando nuestra mente, no vamos a permanecer por permanecer. Vamos a permanecer con pasión por Él. Hay alguien que me ministra mucho en el Antiguo Testamento, Jeremías. Era muy juzgado, rechazado, criticado, lo querían matar. Y él dijo, está bien, voy a dejar de hablar de Él, ya no más. Pero es que el amor de Dios, cuando tú lo has conocido, puede pasarte un tren encima y sigues gritando, te amo, Señor. Dijo, traté de dejarlo, pero no pude. Había un fuego ardiente dentro de mí. Amados, si el fuego se ha apagado, este es un nuevo año para que rindamos el corazón y no vivamos de cualquier manera. Que nuestras prioridades no sean otras, que tu prioridad sea Cristo. Y aquí vamos a seguir hablando de esta palabra poderosa que tiene poder para sustentar tu vida, así como sustenta el universo. Lo que permanece para siempre, ¿qué permanece para siempre? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el amor es mayor, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí el apóstol Pablo en el capítulo 12, este es capítulo 13, gran descubrimiento, ¿no? En el capítulo 12, al terminar el capítulo, él se despide, él dice, antes no habían capítulos ni versículos, ¿no? Todo era una sola carta. Y él dice, les habla y les dice, busquen los mejores dones, porque capítulo 12 está hablando de los dones del Espíritu que son repartidos a la iglesia. Y Él les dice, busquen los mejores dones, pero les muestro un camino mucho más excelente. ¿De qué sirve tener dones que sanen a la gente y somos personas que no conocemos el amor?
gritones, perversos, malvados, pero somos hijos, hijos de Dios, pero con el carácter del viejo hombre. Les muestro un camino más excelente. Y ahí comienza su magistral palabra sobre el amor. Si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y comienza. El amor es sufrido. El amor no se irrita. El amor es bondadoso. El amor no busca lo suyo, no es egoísta, no guarda rencor. El amor nunca deja de ser. Por eso es que cuando alguien viene, ¿sabe qué? No amo a ese hombre, no amo a esa mujer, ya. Yo le digo, ¿qué? El amor nunca deja de ser. El amor no solo son maripositas en el estómago, es el amor de Cristo, es el amor de Dios. ¿Incluyen las maripositas? Sí. ¿Sí o no? Es lindo estar, pero el amor verdadero, amados, es aquel que permanece. Porque es Cristo. Entonces, la fe es creer, es la fe de Cristo, es la fe del Hijo en nosotros. Y esa fe verdadera, ¿qué es? No es solo creer, es vivir entendiendo lo que somos en Cristo. Si usted entiende lo que es en Cristo, le aseguro que yo también me hablo a mí misma, que nuestra vida va a cambiar. Si comprendemos la obra de la cruz, que somos santos, perfectos y completos, cuando vengan las tentaciones temporales del pecado, ¿qué vamos a decir? No acepto porque ya yo no soy esa persona. Yo soy una mujer, soy un hombre nuevo. Así que la fe es esa fe de Cristo, la fe del Hijo en nosotros. Y la esperanza, dice el apóstol Pablo en Romanos 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En Zacarías 10 nos habla algo hermoso, importante, no sé si creo 9 o 10, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, porque hoy les anuncio que los restauraré el doble. Esto era en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esta restauración doble? Amados, es Cristo en nosotros. Todos nosotros nacimos físicamente vivos, espiritualmente muertos. Esta restauración doble es nuestra vida en Él, renovada, fortalecida, pero una nueva vida. Entonces necesitamos estar convictos, seguros a quién le hemos creído. Y el mayor de ellos es el amor. Incredulidad o fe depende de quién sea tu padre. Aquí esto es importantísimo entender, porque hay un contraste. Hay un contraste entre los gentiles y los hijos de Dios. Y vamos a ver quiénes son los gentiles. El Señor está hablando cuando la gente piensa, pero no me ama, no me suple. El Señor conoce tu necesidad. El Señor conoce todo. El Señor conocía a Jesús entre miles de enfermos en el estanque de Betesda. Había un paralítico que estaba 38 años y había una fuente que el que llegaba primero bajaba un ángel y movía el agua y se sanaba. Pero este paralítico no había quien. Pero eso es una figura maravillosa, amados. Porque nos podemos conformar con los ángeles, y no con nuestro esfuerzo, hacer el esfuerzo, arrastrarnos hasta la fuente. Pero cuando se presenta Jesús,
no hay pasos, no hay métodos. Tienes que ir hasta la fuente. No le dijo, te llevo a la fuente. ¿Saben por qué? Él sabía, dice. Él supo, él sabía cuántos años ese hombre estaba ahí. Él sabía. Le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Y siempre hay dilaciones en la mente natural. Pone excusas, porque no lo conocemos. No tengo quien me lleve a la fuente. Mientras voy, un ángel, otros ya me ganan. Pero Jesús, sin más ni menos, le dijo, levántate, toma tu camilla, tu lecho y vete a tu casa. Pero más adelante lo encontró y le dijo, mira que has sido sanado. No peques más, no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué le estaba diciendo? Porque juntamente con eso le estaba dando la condición de quién es Él, el único que tiene el poder, que nos cambió la naturaleza. La naturaleza de pecado ya no te puede gobernar a menos que tú le des lugar. Entonces aquí Jesús está diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí nos está mostrando el valor que tenemos para Dios. Toda su creación es valiosa, pero la única creación que es conforme a la imagen y a la semejanza de Dios es el ser humano. ¿Cómo no nos va a cuidar? ¿Cómo no nos va a sustentar? Si sustenta las aves, que dice no trabajan, no cosechan, no guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué se afanan? Dice. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El afán, Dios que está viendo acá. ¿Qué está viendo Jesús? ¿Qué le está reprendiendo a los que habían creído en Él? ¿Qué era lo que gobernaba su alma y su mente? La ansiedad, el temor, la preocupación por cosas. La preocupación por tener el alimento, el vestido, las cosas. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Aquí nos está mostrando el valor que tenemos para Dios, cuánto nos ama Dios. Y ese amor no tiene que ver con que nos dé las cosas, con que haga esto, con que haga lo otro. El amor de verdad de Dios tiene que ver con la cruz, porque en Cristo ya nos los dio todo. Y eso necesitamos comprenderlo, porque a veces estamos como mendigos dependiendo de un milagrito, siendo que el mayor milagro está dentro de nosotros. Es Cristo. Y aquí quiero poder expresar esto bien claro. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Estas preguntas nos muestran un corazón en duda, una mente en afán, una mente que su búsqueda son estas cosas. No está confiando, no hay confianza, no ha entendido quién es su Padre. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los incrédulos, los que nunca habían creído en Cristo. Esos son los gentiles, esos se afanan, esos buscan, esos hacen. Pero vuestro Padre Celestial sabe. Él sabe
lo que tú necesitas. No es que es indiferente, no es que estás indiferente. Lo que quiere es alinear tu mente y tu corazón a tu verdadera búsqueda. ¿Cuánta gente se mata haciendo cosas y no disfruta con su familia, con su esposo, no disfruta vacaciones? ¿Por qué? Porque tiene ansiedad en su corazón. ¿Es verdad? Los gentiles, los incrédulos buscan estas cosas porque viven en la autodependencia y la autosuficiencia. Están a cargo de sus propias vidas, pero los hijos de Dios tenemos un Padre que es nuestra fuente y Él usa canales. Y no estoy diciendo que no trabajemos, dice Tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. Estoy hablando del afán, estoy hablando del enfoque. Cuando Jesús cruzó el lago, la gente, la multitud que había comido y bebido después de 3 días de prédica, corrió, cruzó el lago y le dijo: Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y Él les dijo: de cierto les digo que me buscáis. No por las señales que vieron, sino por el pan que comieron y se saciaron. No me busquen por la comida que perece. Búsquenme por la comida que a vida eterna permanece, la cual les ha dado Dios el Padre. ¿Quién es? Cristo, el pan que bajó del cielo. ¿Cuál es tu búsqueda? De verdad, ¿cuál es tu búsqueda? Más abajo dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadido. Pero eso todavía era antes de la cruz. Ahora ya en la cruz ya está adentro tu tesoro. Creo firmemente que la salvación es un cambio de tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro son las cosas, ahí se va a ir tu corazón. Si tu tesoro es Cristo, lo vas a conocer. Necesitamos conocer a Cristo. Vuestro Padre Celestial sabe. ¿Acaso Dios es indiferente? Él sabe lo que tú necesitas. Lo sabe como supo que el paralítico estaba 38 años. Dice que no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Él sabe todo. Él conoce el final desde el principio. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Creo firmemente en el nuevo pacto, que estamos suplidos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso es que necesitamos madurar en el alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, porque ya te lo dio todo en Cristo. Que tengas salud, tenemos una salud integral, así como prospera tu alma. Qué hermoso es un hombre, una mujer madura, sabia, prudente. La obra consumada es completa, solo permanece en quien hace, bueno, eso está, la obra consumada es completa, eso se cambió. No necesita, la obra consumada es completa, no necesita nuestra ayuda, sino la fe. Ese es el título. Entonces, es completa. ¿Qué le vas a añadir o qué le vas a quitar? Cuando dijo consumado es, hecho está. Todo está hecho. Entonces, aquí, este es un pasaje que me encanta, porque aquí muestra el nuevo pacto en todo su esplendor. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a desarrollar un poquito. El Dios de paz.
La paz es un orden de gobierno. El apóstol Pablo habla y dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Pero también este Dios de paz con el cual Cristo nos reconcilió, nos dio paz con Él, y esta paz opera en 4 dimensiones. En ese alma convulsionada tenemos paz porque estamos en paz con Dios. Tenemos paz con el prójimo y paz con la creación. Ahora, ¿cómo le llaman los psicólogos, los médicos a esta paz en esta era moderna? Le llaman salud emocional. La paz para el mundo es salud emocional. Dios quiere que nuestras emociones estén sometidas, alineadas, sanadas, fortalecidas por la verdad de quien nos gobierna. Cuando conocemos esta verdad y tenemos pruebas, situaciones, dice, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta salud emocional, oiga, Dios quiere que vivamos en salud emocional. ¿Sabe por qué? Porque si no, nuestras relaciones van a sufrir, nuestras relaciones de familias van a sufrir. Dios quiere que vivamos en un nivel pacífico, en paz, pasando por alto la ofensa, perdonando al ofensor. Las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿De qué nos habla esto en este nuevo pacto? De naturaleza. La naturaleza de paz está en nosotros, la naturaleza de Dios. Entonces, cuando se arrebate su alma, sométala a la cruz y diga, yo no soy esa sangrona, no soy esa iracunda, yo soy una mujer de paz, soy un agente de paz, soy una mujer sabia, soy una puerta de paz en mi casa. Y los varones también. Y esto les hace bien a nuestros hijos. Pasamos al otro punto. Nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Oiga, ¿usted conoce algo sobre las ovejas? Yo no tenía mucha idea, pero lo único que Jesucristo en Juan 10 se denomina el pastor y a los que creen en Él, ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero en este nuevo pacto ya no le seguimos. Él nos guía desde adentro. No está afuera, está adentro. Pero las ovejas, según estudios, no tienen ninguna sabiduría, no tienen ningún arma, eso ya lo sabemos, y son las que se disparan y se pierden del redil. Y no tienen la capacidad para volver al redil. Por eso es que Jesucristo en Lucas 15 habla que dejó las 99 y se fue tras de la ovejita rebelde, que dejó el redil y la volvió nuevamente al redil. Entonces las ovejas no tienen sabiduría, no tienen ningún arma, son completamente indefensas para defenderse. Por eso es que necesitamos un pastor. Pero usted va a decir, ¿cómo va a decirme? ¿Cómo me va a humillar de esa manera? ¿Puede pensarlo o no? ¿Cómo va a decir que no tengo sabiduría? Sí, toda la gente del mundo tiene sabiduría, pero una sabiduría de abajo, la sabiduría del viejo hombre, que Santiago nos habla y claramente nos dice, esta sabiduría que es de abajo, es terrenal, animal y diabólica. ¿Usted quiere esa sabiduría? Por eso el apóstol Pablo dice, el que crea que es sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio con la sabiduría eterna. ¿Quién es la sabiduría eterna? Es Cristo y está en ti para tomar decisiones, para vivir
de acuerdo a esa sabiduría que no tiene que ver con tanto conocimiento, le cuento. ¿Cuál es la sabiduría de arriba? Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Y se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, aquí esto nos conecta que no tienen ningún arma las ovejas, porque en este nuevo pacto ya no usamos armas convencionales. En el antiguo, David con una honda y una piedra mató a un gigante. Nosotros matamos los gigantes internos, ¿saben con qué? Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas y argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esas son tus armas, la palabra, la oración, la fe, el amor. El que ama es poderoso. Nadie puede resistir al amor. Un corazón indiferente, hielo, frío, se derrite por el amor de Dios. Entonces, esto ya nos lleva a, por la sangre del pacto eterno. Aquí nos mete en la cruz y la resurrección. Este pacto eterno, glorioso. ¿Qué es lo que opera este pacto? Ya lo he venido diciendo. Santos, perfectos, completos. Nuestra alma en proceso. Pero este pacto eterno nos lleva a ser aptos en toda buena obra. Pero ¿quién es el que hace? Esto quiero que quede claro. En este nuevo pacto descansamos de nuestras obras como Dios de las suyas. Hebreos 10:4 dice que el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Entonces, amados, el que hace la obra es Cristo, en tu vida y a través de tu vida. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién es el que hace? Jesucristo. ¿Qué frase más potente y maravillosa? Hace Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y mi última lámina, que podamos decidir descansar en quien ya nos dio la victoria. Este versículo de Jeremías 31:25 dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Este versículo nos enfoca en el nuevo pacto, porque en el verso 31 dice, haré un nuevo pacto. Entonces, esta es la obra de la cruz. Esta es la obra de la cruz que nos ha dado descanso, porque el pecado cansa al ser humano. Dice Pablo, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia. Pero también al alma entristecida. Ese alma separada de Dios no va a tener gozo. Una característica, un fruto del Espíritu es el gozo. Así que en este nuevo año el Señor quiere que nosotros podamos descansar en una obra que ya está completa, que ya está consumada en Él. ¿Sabe qué pasa cuando queremos que algo se arregle en nuestras vidas? Cuando queremos solucionar alguna situación, nos metemos y hacemos todo, nos cansamos. Dejamos a un lado la guía, la dirección, el poder del Espíritu Santo para fortalecernos, para guiarnos, porque pensamos que la victoria la tenemos que proporcionar nosotros. Y ahí es que nos olvidamos que la victoria ya nos fue dada en la cruz. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. La victoria ya está dada. Lo que tú hagas para solucionar tu situación no te va a dar la victoria. Puedes ganar situaciones temporales, pero la verdadera victoria ya fue ganada en Cristo. El verdadero enemigo ya fue cancelado. ¿Qué es ese viejo hombre que comanda ya otras fuerzas malignas? Pero todo eso ya fue operado en la cruz. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Descansar en Él, rendir. Nosotros no estamos llamados, amados, a
a resolver los problemas. ¿Quién le dijo a usted que usted es el que resuelve los problemas? Entregue cada situación a Dios y confíe en Él, espere el orden de Dios y Él le va a guiar. Si usted tiene que meter su mano, si usted tiene que intervenir, si usted tiene que hacer o decir algo, no haga por hacer. Esos son esfuerzos inútiles que nos cansan. Mucha gente, muchos hijos de Dios están cansados. Y no solamente estoy hablando de un cansancio físico, aunque lo incluye. Estoy hablando del cansancio del alma. Pero aquí tenemos una invitación maravillosa para permanecer en este año en descanso. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aquí el Señor me ministró dos dimensiones gloriosas. La primera tiene que ver, conecta con Jeremías 31:25. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y los haré descansar. Esto es la cruz, amados. Cuando venimos a Cristo, ese peso de estar sin esperanza y sin Dios en el mundo, en afán y en temor, es quitado. Y nuestro espíritu descansa en una obra consumada. Pero la otra dimensión tiene que ver con nuestra alma que está en proceso. Y tiene que ver con un carácter. ¿Y qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo? No te quitó el yugo, te lo cambió. El yugo es Cristo en nosotros, ese que nos hace permanecer en Él. Y este yugo dice que es ligero y liviano la carga. Es permanecer en Él y Él va guiando, Él va operando su obra a través de nuestras vidas. Entonces, esta es la segunda dimensión. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La obra de la cruz te hizo descansar tu espíritu. Y esta misma obra de la cruz, cuando la entiendes y cuando permites que Cristo gobierne tu vida y se manifieste, y tú manifiestes el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la humildad, la templanza, ¿qué va a pasar? Tu alma va a vivir en descanso. No te va a arrebatar nada. No te va a arrebatar nada. O por algún momento, pero después, la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, va a gobernar tu mente, tu alma y todo tu ser. Hay dos dimensiones. La primera es la obra de la cruz que hace descansar tu espíritu. Y la otra tiene que ver con tu participación. Tiene que ver con rendir el corazón y permitir que Cristo crezca para que Él se manifieste. Dios no nos llamó a imitar a Cristo. Eso es muy costoso. Los actores, ¿cuántos meses están para interpretar un personaje? ¿Sí o no? Imagínense. Pero la religión hace eso. Y hay preguntas. ¿Qué haría Cristo en tu lugar? ¿Sí o no? Ya lo hizo todo. Y nosotros estamos en Él. Y necesitamos permanecer en Él. Y permitir su gobierno. El apóstol Pablo, llorando, le escribe a los Gálatas y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La garantía de la paz en nuestra alma y en nuestra mente es la formación de Cristo y la manifestación de Cristo. El otro día les cuento algo así. Estoy orando por personas específicas, oro por la iglesia y orando por personas específicas, fue algo así que me dejó wow, sobrenatural. Orando, yo estaba hablando y me salió otra palabra yo misma, Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. El Señor me llevó a orar por la iglesia.
Ese es el poder de resurrección que necesita caminar la iglesia. Eso se da en ese nuevo nacimiento. Resucitamos de la vida vieja, sin luz, oscura, a la nueva vida. Talita Kumi. ¿De qué nos está hablando, niña? Una iglesia niña, una iglesia inmadura que no ha madurado. A ti te digo, levántate, resucita, nace de nuevo, permite la manifestación de Cristo, porque Él es nuestra paz. Dijo el apóstol Pablo, que de ambos pueblos hizo uno. Un pueblo es ese viejo hombre que es enemistad contra Dios, y el otro es Cristo. También se habla con los gentiles y el pueblo de Israel, pero yo lo establezco así. Entonces, amados, que la palabra de su poder gobierne tu vida, porque la palabra de su poder opera en todo esto que hemos hablado.